A esta hora nos acompaña Jairo Libreros, nuestro analista permanente en NTN24, que los días lunes está con nosotros. Jairo, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando con los candidatos? Hay una alerta de la Defensoría del Pueblo que pide prácticamente levantar esta alerta a nivel nacional y no en municipios particulares. ¿Qué es lo que estamos viendo que es muy difícil no asociarlo con el video que vimos hace unos días atrás, con la amenaza o la proclama de vuelta a las armas de los reincidentes de la FARC? Y Dania, lamentablemente estamos regresando al pasado, una frase que se ha repetido muchas veces, pero que tiene consecuencias que ya empezamos a sentir, no solamente en términos de las 6 personas que perdieron la vida o que mataron, como lo señalaba el informe, los 38 amenazados, sino de manera particular una situación crítica que es un cóctel explosivo. De un lado, como lo dijo el defensor, hay que tener en cuenta que las rentas ilegales, el narcotráfico, la extracción minera sigue siendo causante de la violencia generalizada y una violencia específica en tema electoral. En segundo término, hay un asunto muy delicado. La fuerza pública, particularmente en los 2 últimos años, no copó los espacios que estaban claramente identificados, no solamente para garantizar mejores condiciones de vida, sino para el normal ejercicio de las políticas públicas y de la convivencia ciudadana. Y en tercer lugar, hay un ejercicio de control territorial, y Dania, hay que tener en cuenta que grupos disidentes de la FARC y grupos reincidentes van a aprovechar estas elecciones, las 6 semanas que faltan, no solamente para mostrarse fuertes frente a un gobierno que no ha logrado entronizar en términos estratégicos unas medidas que le permita garantizar la vida y la integridad de los candidatos, sino que ya empieza a pasar factura en diferentes ítems de la seguridad pública por cuenta de lo que está viviendo. Es la situación o el escenario más difícil que está pasando el posconflicto. Se esperaba que las cosas fueran diferentes, tú misma lo mencionabas, pero si uno mira lo que ha ocurrido en otras experiencias, generalmente los 3 a 5 años siguientes de un proceso de paz, la situación de violencia por el movimiento de disidentes y reincidentes afecta mucho a la seguridad ciudadana, pero yo creo que en Colombia no se esperaba que tuviera esta contundencia y mucho menos que tuviera una escala nacional como el propio defensor del pueblo lo anuncia. Claro, la pregunta es entonces, ¿qué se está haciendo, Jairo? ¿Cómo contrarrestar esto que está sucediendo? Y aunque no tenemos una bola de cristal, como digo siempre, que hago una pregunta que implique el futuro, ¿qué puede ocurrir de aquí al 27 de octubre? Porque las cosas parece que van increciendo, ¿no? Y van a crecer mucho más, lamentablemente. Yo creo que aquí hay un tema que es vital. Hay que garantizar que el tema de la polarización, pero de manera especial, la implementación del proceso de paz no haga parte de la discusión política. Hay algunos sectores del país, especialmente quienes están afincados a la derecha del espectro político, que consideran que todo lo que está ocurriendo obedece única y exclusivamente al proceso de paz. No hay evidencias que permitan justificar eso y mucho menos traerlo a colación. Pero también hay sectores que están ubicados más a la izquierda del espectro político que están haciendo campaña política con el proceso de paz. Creo que es necesario suspender este tipo de discusiones públicas que lo único que hacen de manera especial es crispar mucho más un ambiente muy delicado. Y en segundo lugar, creo que las autoridades, especialmente la administración de Iván Duque, no ha logrado encontrar una línea clara y precisa que permita formular estrategias, no solamente de protección, porque es que la protección única y exclusivamente es la última instancia de política pública, es ponerle un blindaje por completo a los candidatos, y no existe gobierno en el mundo que haya sido exitoso en ello, y mucho menos que tenga la capacidad fiscal para eso. Aquí se trata de un tema de seguridad pública mucho más preventivo, de mejor control territorial y de manera particular garantizar que quienes están alzándose en armas por segunda ocasión o que quieren mantenerse en el mundo criminal estén ante los tribunales y ante los jueces penales para que se surta, garantizando el debido proceso, las instancias judiciales. En eso también estamos fallando. Fíjate, Dania, estuve revisando este fin de semana las notas de lo que tú y yo hemos vivido en los últimos 10 años en el país y generalmente lo que uno encuentra son los mismos lugares comunes, las mismas situaciones críticas y los mismos anuncios. Si no garantizamos la seguridad pública, es imposible tener una mejor
un mejor desempeño en materia electoral y mejores condiciones de seguridad. No sé qué está pasando al interior de la fuerza pública, no sé cómo se está comportando el liderazgo civil, pero no se nota, no se siente y no funciona. Si la fuerza pública, los alcaldes, los gobernadores y la presidencia de la República no encuentran un mecanismo que nos permita superar esto, no solamente vamos a vivir situaciones más críticas de aquí al 27 de octubre, se va a mantener durante muchos años más. Claro, pero ¿por qué falla la seguridad pública? Es decir, ya que tú señales que estuviste revisando las notas, lo que hemos hablado y pasado a lo largo de estos años, vamos a ubicarnos entonces en esto que siempre recuerdo, porque lo hemos conversado. ¿Presupuesto bajó para las fuerzas que integran la seguridad pública? ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Por qué no hay articulación? Esto no es también producto del posconflicto que restó recursos a estas áreas que ahora presentan falla. Pregunto, no lo sé. Es una muy buena pregunta. Fíjate, Dania, en temas de seguridad pública no ha disminuido los presupuestos. Es más, si uno mira comparativamente lo que ha sido el gasto de los diferentes fondos, más de 1.122 fondos de seguridad local que tiene cada uno de los municipios, los fondos departamentales y el dinero que se destina solo para seguridad pública, que atiende la capacidad que tienen los alcaldes y los gobernadores y especialmente la policía, las cifras se mantienen en el tiempo. En segundo lugar, creo que el tema de inteligencia sí se ha visto un poco afectado, pero no el de la policía, el de las fuerzas militares. Pero el número de soldados alzados en armas o de ejércitos irregulares está completamente disminuido. Lo que yo creo que ha faltado de manera especial es voluntad política para garantizar la seguridad. Voluntad política que se nota al final de una administración de 4 años de gobiernos territoriales y por falta de direccionamiento estratégico. Pensar que solamente fue una disminución de hombres de las fuerzas militares que juegan un papel importante en la seguridad pública, pero siempre residual, creo que es una mala justificación. En mi opinión, no hay voluntad política territorial suficiente para garantizar la seguridad y mucho menos direccionamiento estratégico del gobierno central para atender con directrices, políticas públicas y mayor financiamiento de última hora lo que estamos viviendo y lo que está por venir. En estos momentos, la estrategia de seguridad, por lo menos en términos eminentemente presidenciales, no se siente. No hay acompañamiento y algo mucho más grave, Dania. Cuando no hay voluntad política, el cortocircuito con los temas de justicia y de reparación es mucho más diciente y se siente más. Y yo creo que el tema está más en esa esfera. No hemos logrado garantizar líneas de trabajo claramente identificadas y financiarlas si hace falta. Con los recursos de seguridad pública se podría hacer, pero no se destinaron para el tema electoral. Y ahí hubo una falla de visión y de olfato político. El presidente Duque tiene que producir algún tipo de movimiento sísmico dentro de estas áreas que estás mencionando para obtener más y mejores resultados. Sin lugar a dudas, y Dania, yo creo que esa es la pregunta y verdaderamente la dirección de lo que estamos discutiendo. Yo creo que es necesario en estos momentos no solamente garantizar mejores líneas de estrategia de política pública de implementación inmediata, aquí reforzando y se requiere hacer mayores apropiaciones fiscales para que la Unidad Nacional de Protección, que es la última instancia, funcione de mejor manera. Claro que se requieren, pero el tema va por otro lado. Se requiere una mayor intervención en el terreno, un liderazgo político mucho más fuerte. Yo en diferentes programas contigo y Dani hemos hablado de los problemas que tiene el sector civil del Ministerio de Defensa. Creo que es mucho más notorio, no se siente esa conducción y creo que el presidente Iván Duque muy seguramente va a tener que hacer una maniobra fuerte, cíclica, sísmica, para garantizar que las personas que conocen estos temas y que tienen liderazgo político y están dispuestos a gastarlo, porque los liderazgos se gastan. Cuando yo tengo buena popularidad, debo gastarlo, tomen riendas y garanticen que las cosas marchen. Si no se produce esa maniobra política, esto va a ser peor, Ida. Jairo, cambiemos de tema y vayamos a lo que ha sido el tema del día hoy, no solo en Colombia, tiene difusión internacional. El reportaje presentado por la revista Semana en Colombia, que habla y trae documentos que prueban una vinculación entre el régimen de Nicolás Maduro y los grupos del ELN y la reincidencia de la FARC. A ver, cosa que se sabía y de la que se ha hablado y hemos hablado nosotros muchísimas veces, pero digamos que pone la revista Semana sobre el tapete.
con una cifra que a mí particularmente, de todo el reportaje que lo he leído con detenimiento, me impacta, que es ese aproximado de hombres que estarían en Venezuela entre estos dos grupos que harían unos 2.000 guerrilleros. Es una cifra muy alta, es una cifra preocupante. Como tú lo decías, en diferentes oportunidades hemos analizado el tema y muy seguramente lo que traen estos informes que revela la revista Semana genera mucha preocupación en términos generales, pero de los datos difíciles que yo veo son los 2.000 hombres. Eso demostraría no solamente que la dictadura de Miraflores, además de ser permisiva como lo fue en el pasado, o por lo menos hasta antes de la firma del acuerdo de paz del Teatro Colón el 1 de diciembre del año 2016, ya no solamente está con ellos, ahora los promueve, los protege y les brinda asistencia logística y garantías de seguridad. Cuando eso ocurre, Naciones Unidas, pero también la literatura y los fallos de los altos tribunales, llámalo tú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, los tribunales ad hoc que se han presentado para solucionar los conflictos armados solamente tienen un nombre para ello. Eso se llama promover el terrorismo y está no solamente prohibido, sino castigado por parte del derecho penal internacional. Esto demostraría que los ejercicios de acompañamiento entre los grupos paramilitares venezolanos que apoyan la dictadura, los comandos, pero especialmente los grupos disidentes y los grupos reincidentes, tienen un papel relevante en el organigrama administrativo, político y de ejercicio de la fuerza en el caso venezolano, pero con una finalidad: afectar la estabilidad de dos países y garantizar que las operaciones terroristas triunfen en beneficio de la dictadura de Maduro para afectar completamente la relación y quizás tener la oportunidad, moviendo banderas nacionalistas, de mantenerse en el poder. La situación, en mi opinión, es muy delicada, creo que puede ser catastrófica, y si a eso le sumamos el potencial militar que todavía reposa en Venezuela, la situación es muy preocupante. Hace pocos días entrevistaron a otro caballero experto en seguridad, un internacionalista, y decía que la situación es tan preocupante que muy seguramente los tomadores de decisiones de seguridad y defensa nacional en Colombia no deberían dormir. Esa pregunta tenemos que trasladarla al Ministerio de Defensa y a la Casa de Nariño a ver si están haciendo algo. Bueno, te iba a preguntar justo qué amenaza real significa todo esto para la seguridad de Colombia, cuando tú ves, por ejemplo, que hay blancos identificados, Sí, de lugares estratégicos para Colombia, no solo militares, civiles. y que habría estrategia o habría una planificación que implicaría en algún momento un tipo de acción. ¿Qué lectura tiene esto? Es decir, primero me gustaría tu opinión. ¿Es una amenaza esto para la seguridad en Colombia? Y Dania tiene dos lecturas, una que es muy técnica y quizás algunas de las personas que habitualmente nos ven y todos los que nos siguen en NTN 24 les puede generar alarma, pero en el mundo de la seguridad el ejercicio de las hipótesis de guerra hace parte de la rutina de todos los días de cualquier fuerza militar. Claro, pero cuando tú haces un ejercicio de guerra es porque te planteas un posible escenario de guerra, porque si no, ¿para qué vas a hacer el ejercicio? No, y Dania, es todo lo contrario. Okay. Todas las fuerzas militares y todos los gobiernos nacionales tienen infinidad de cursos de acción en hipótesis de guerra. Okay. No importa que se ponga en el ejercicio hipotético de una guerra al país con el que se ha mantenido la mejor amistad durante siglos de siglos de siglos de siglos. Siempre se juega hipótesis de guerra, es la principal actividad que adelanta unas fuerzas militares. En segundo lugar, viene una mirada que es mucho más preocupante, sacándola del mundo de los expertos, ir en torno de la identificación con claridad de los puntos estratégicos en donde el país quedaría por completo inmovilizado y sin capacidad de reacción, el río Magdalena y otros puntos militares, que también hace parte de esas hipótesis. El gran problema, entre otros, es que también hay un ejercicio de objetivos militares que no están amparados por el derecho internacional humanitario, lo cual sería un crimen de guerra y muy seguramente violaciones graves a los derechos humanos, porque hay muchos batallones en Colombia que están en la mitad de las ciudades, hay cierto tipo de capacidad estratégica eminentemente civil para abastecer recursos vitales, agua, energía y capacidad de respuesta en términos de salud y educación que se verían afectados. Eso yo creo que ya es muy alarmante, porque lo que se está pensando ya no es en hipótesis de guerra, sino de manera particular en garantizar el mayor daño posible. Por eso es tan valioso este informe y tan preocupante. Claro.
o sea, se buscaría hacer el mayor daño posible, pero vuelvo, y quizás no me expresé de la mejor manera con anterioridad, porque si los gobiernos hacen ejercicios de guerra, si las instituciones como la Fuerza Armada hace ejercicios de guerra, porque tiene que estar en su cotidianidad y en su planteamiento, el problema es que del otro lado no hay un gobierno democrático que garantice que la Fuerza Armada está haciendo un ejercicio dentro de lo que es natural y normal, sino un régimen aliado con grupos criminales que lo que buscan, porque lo decretaron desde Venezuela, es hacer daño a Colombia y volver a la lucha armada. Totalmente de acuerdo, mejor explicado es imposible, Dania. Tenemos al frente una dictadura. En Miraflores no están precisamente lo más graneado de la democracia en América Latina. Están personas que saben muy bien que son perseguidas judicialmente, que tienen problemas de narcotráfico, de violación a los derechos humanos, de infracciones al derecho internacional humanitario, y que por garantizar no solamente su permanencia en el gobierno, sino mayores niveles de impunidad, están dispuestos a afectar no solamente los objetivos civiles, sino a la población civil colombiana. No es lo mismo tener una interlocución con un gobierno democrático como el que hay en estos momentos en la Casa de Nariño, en Bogotá, con una dictadura que tiene las peores características de las dictaduras que han existido históricamente en América Latina. Ellos solamente buscan garantizar que van a permanecer en el poder y disfrutar, entre comillas, las prebendas de la impunidad. Por eso no tienen límites. ¿Qué piensa lograr el presidente Duque llevando a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 17 de septiembre, como lo ha dicho y como lo ha confirmado el canciller Holmes Trujillo? Hoy, entre otras cosas, lo ha vuelto a decir, con pruebas en la mano de la actividad que estaría poniendo en riesgo no solo a Colombia ni a la región. ¿Qué consecuencias puede traer eso dentro de este escenario? Dos consecuencias claramente identificadas. La primera de ellas es un blindaje político internacional y diplomático. Garantizar que los países, particularmente aliados y que siguen las líneas liberales de la democracia, muestren un mayor compromiso con Colombia y busquen medidas a nivel político internacional y de asistencia técnica, especialmente financiera, para que Colombia se encuentre en una situación mucho más potente, mucho más clara, mucho más precisa, y se abran mecanismos y mercados para poder trabajar y garantizar que la fuerza pública va a tener mayores recursos para atender una emergencia inminente en materia de seguridad y defensa nacional. Y en segundo lugar, y Dani, un tema que hemos discutido, lo hemos tratado aquí, eso le va a permitir al presidente Iván Duque no solamente tener mayor maniobrabilidad al momento de acudir al Congreso y firmar empréstitos internacionales, para hacer lo que hizo en su momento el presidente Andrés Pastrana con el presidente Bill Clinton de Estados Unidos, buscar la financiación de un nuevo Plan Colombia, ya no solo para vencer a las FARC y garantizar un mejor control territorial del país, sino para evitar una confrontación y enviarle un mensaje de disuasión a la dictadura de Miraflores, que no puede entrar, necesita comprar armamento y de manera particular mejorar su capacidad aérea. No se te haga raro que tan pronto regrese al país se anuncie la realización de un COMPES para adquirir aviones caza, aviones bombarderos y mejor capacidad tecnológica de punta para todas las fuerzas militares. Eso se lo han preguntado y ha dicho que no, pero a ver, la realidad obliga, diríamos. Él tiene que ser prudente y él tiene un ejercicio no solamente como servidor público, sino como jefe de los colombianos, de mucha prudencia, pero los analistas expertos en seguridad no la tenemos. Diosdado Cabello hasta ahora ha sido el encargado de dar una respuesta por parte del régimen de Venezuela. Es el presidente de la cuestionada constituyente madurista, ha negado, por supuesto, los señalamientos que vinculan al régimen venezolano con grupos ilegales colombianos, ha dicho que esto es una manipulación, que es un burdo informe, se ha burlado de los nombres códigos que aparecen allí. Hay un fragmento de lo que decía Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo y cerramos con un comentario tuyo. Quiere la revista Semana, quiere el narcogobierno colombiano, que este sea el expediente que va a llevar el señor Duque allá a las Naciones Unidas, para que sus amos del norte sancionen a Venezuela y le incluyan como país patrocinante del terrorismo. Es un ataque contra nuestro país. Es un ataque contra Venezuela. A ver.
No es un ataque... Uno no encuentra, uno quiere conservar la compostura, ¿no? Claro. En Venezuela hay una frase muy coloquial que se le dice a la gente que con descaro produce una declaración de este tipo. Le dicen caretabla. Caretabla. Caretabla, Y sí. Dania, hay que tener en cuenta que esto simple y llanamente hace parte de un libreto muy bien preparado, seguramente no solamente formulado, sino de manera particular acompañado por parte de la inteligencia cubana. Si uno ve lo que ha ocurrido desde la década de los 60 del siglo pasado hasta los 90, donde la situación de Fidel Castro, cuando era el hombre fuerte en Cuba, tenía este tipo de salidas. No, y Dania, el tema para ellos sí es preocupante, no es un tema simple y llanamente de afectación al país, de afectación a la dictadura, de incapacidad de respuesta y de manera particular son capaces, así como prendieron el fuego para acabar no solamente las condiciones de vida de los venezolanos, sino para perseguirlos, también creo que son capaces de prender el fuego entre Colombia y Venezuela, cuya consecuencia es insospechada. Jairo Libreros, analista permanente en NTN24. Gracias, Jairo, como siempre, por comenzar la semana con nosotros. Siempre. Últimamente nos copa lo que pasa en Colombia y no damos una mirada por la región, pero es que creo que lo que pasa en la región o lo que va a pasar en Colombia pasa también en la región, pasa también por lo que está pasando en estos momentos, Colombia. lo de Colombia y Venezuela, especialmente Colombia, es la fuente noticiosa regional. Así es.